gusto, una alegría, bendición es para todos ustedes. Dios les acompañe y les guarde. Qué bueno volver a vernos aquí en Lecciones de Esperanza, este espacio donde juntos abrimos la palabra de Dios, disfrutamos de la riqueza que Cristo quiere para nosotros a través de la Santa Escritura. Un abrazo grande para todos ustedes, gente linda que nos escucha y nos ve en tantos lugares del mundo. Para esta ocasión contamos con la compañía, el apoyo del pastor Wilfrido Cueto. Pastor Cueto, gracias por estar aquí, muy amable. Es un privilegio, es una alegría estar de nuevo aquí en este lugar para transmitir el conocimiento del mensaje del Señor que nos ha dado a través del estudio de su palabra. Así es, pastor. Estaremos hablando, creo que el tema que más me gustó hablar a mí es de Cristo. La cristología, claro. ¿Cierto? Fascinante. Y pues en esta temporada estamos hablando del libro de los Salmos. Uh-huh. En el libro de los Salmos encontramos muchísimos temas, ¿cierto? Algunas veces hay clamores, hay alabanzas, hay gratitud, hay dudas, hay quejas, hay lamentos, hay un sinnúmero de temas, de experiencias, de situaciones. Pero algo que hemos encontrado al leer el libro de los Salmos es que si hay algo que predomina es Cristo, ¿cierto? Allí se predice con exactitud su nacimiento, su ministerio, lo que vino a hacer. Pero no solamente eso, también el libro de Salmos habla acerca de la divinidad de Cristo, ¿verdad? De su obra salvadora, de cómo fue tratado. Nos presenta también su muerte, su crucifixión, su ascensión, su sacerdocio, su gloria en el cielo, ¿verdad? O sea, absolutamente todo lo de Cristo está escrito en este libro maravilloso de los Salmos. Así que si queremos conocer a Cristo, el libro de Salmos creo que es una buena herramienta de parte de Dios. Sí, es un buen documento donde el centro es Cristo. Pareciera que fuera la narrativa de acontecimientos y sentimientos netamente humanos, pero es que el hilo profético que el Espíritu Santo dirigió a través de estos hombres nos llevan directamente a Cristo, porque no solamente esas personas escribieron de ellos, sino que escribieron directamente de Cristo Jesús. Así es, y de hecho el mismo libro de Salmos, capítulo 118, hay un texto muy lindo que dice que la piedra que desecharon los edificadores, esa piedra, dice, ha venido a ser la piedra angular o la piedra central sobre la cual se apoya toda la Escritura. Dice, obra del Señor esto, es una maravilla a nuestros ojos. Hablando de la grandeza de Cristo, de la importancia de Cristo en la vida del ser humano, en el universo. Pastor, y de manera como particular, ¿cómo describe el libro de Salmos la relación de Cristo con su pueblo, con sus hijos? Sí, fíjese, pastor, es interesante cuando usted introduce con el texto del Salmo 118, hablando de la piedra. O sea, los constructores saben que hay una figura central en una construcción. Y ahí pues el salmista mete la piedra angular, la piedra que es la base de la construcción. Pero también dentro de la figura de Cristo como el centro de su pueblo y de la guía de su pueblo, por ejemplo, yo hago una correlación entre el Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24. El Salmo 22 introduce al Cristo sufriente. El Salmo 23, el buen pastor que guía a su rebaño. El Salmo 24, el Rey de Gloria, que en el cielo y la majestad del cielo le redundan en adoración y dicen, ¿quién es ese Rey de Gloria? Como si fuera una pregunta. Y el coro le responde, el Rey de Gloria es Jehová, el Eterno. Entonces allí Jesús está centrado como el que guía a su pueblo, el que está en medio de su pueblo, el que abastece a su pueblo, y la figura que lo magnifica es el Salmo 23. El Salmo 23 es el Salmo del pastor, y en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de los Salmos, se usa la figura pastoril para mostrar que el pastor siempre estaba cerca de su rebaño, cerca de su pueblo. El pastor tenía cuidado de su iglesia, de su pueblo, de su rebaño, de su redil. Lo cuidaba, lo llevaba a pastos verdes, le daba agua fresca, le abastecía la seguridad y le mantenía en seguridad, porque la vida del pastor era su rebaño y el rebaño era amado por su pastor. Así es, pastor, y en relación a lo que usted está mencionando, cuando leemos el Salmo 78, de manera especial, el versículo 52 encuentro que nos dice que Dios o Jesús hizo salir a su pueblo como a ovejas y los llevó por el desierto como a un rebaño. Aparece esa expresión, ¿no? Sí, la de figura. acompañamiento. Tal vez de pronto para nosotros en Occidente y en la época en que estamos, tal vez esto no nos suena
tan particular, Ujú. tan cercano y tal vez no entendemos el contexto completo, Sí. porque un pastor tal vez muchas veces, para tal vez los que vemos y escuchamos esto, nunca ni siquiera lo hemos visto. O sea, no sabemos que es un pastor de ovejas. Hemos visto de pronto, y puede pasar que alguien haya visto ovejas por televisión, porque Sí, he estado con algunos así jóvenes es. que por los lugares del mundo donde viven, ven vacas, ven los perros, Ujú. pero una oveja no es tan fácil de verla y ver un pastor menos. Entonces de pronto nos cuesta entenderlo, pero usted mencionaba ahorita que un pastor casi que era la vida de la oveja, porque dependía para su alimento, para su cuidado, para su guía. De hecho, las ovejas tienen algo muy particular. Las ovejas son uno de los animales que menos orientación tienen, Sí, ¿cierto? A diferencia, por ejemplo, de un gatico que si uno sale de la sí, casa y se va, el gato va y cuando uno llega ya el gato está en la esa casa. es. Con el perro igual, pero la Siempre igual, oveja, pero la si oveja no es no. conducida, No se pierde, se extravía así, y por eso dice que los guiaba como a un como un pastor. pastor. Y créeme que si estás escuchando esto, Dios quiere decirte que también tiene un plan para ti. Que si lo escuchas puede guiarte. Que Él puede ser ese protector, ese proveedor, ese guardián, pero también ese salvador para tu vida. Así que qué lindo, esa es la relación que Él quiere tener con nosotros. Y repetidas veces la Biblia lo presenta, ¿no? Como el buen pastor, lo mencionó usted hace un ratito. Sí, pastor, y amigos que nos ven, miren, la relación del Salmo 23 con lo que dijo el pastor Gabriel con el Salmo 78 y el Salmo 80 que también Asaf lo escribió. Asaf habla interesante porque dice, oh pastor de Israel, escucha. Y él dice, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Aquí la figura central de la relación de Dios con su pueblo es la figura de un pastor. Y un pastor guía, un pastor orienta, un pastor resguarda, cuida, protege. Y Dios es nuestro pastor. Así que tú y yo, que usamos como figura literaria esta figura central de ser ovejas, el Señor te trata como una oveja, con cuidado, con amor, te abastece, te cuida, te protege, te ama y entrega su vida por ti, porque Él te ama hoy, mañana y siempre. Viendo, pastor, el libro de Salmos nos presenta cómo trata Cristo a su pueblo, a sus hijos. Ahora, ¿qué nos dice también el libro de Salmos? Lo que retribuyó, cuál fue la respuesta, cuál fue el trato ahora de las personas que Él vino a proteger, a pastorear, a cuidar, a proveer, a salvar. Sí, pastor, y los que nos ven, para beneficio de todos, Dios, que es un Dios trascendente y que está por encima de la naturaleza, que está por encima de todo lo creado, se volvió inmanente cuando mandó a Jesús, cuando Jesús nació en esta tierra. Y Jesús desarrolló su ministerio en favor de la salvación de la raza humana. Pero el trato que recibió Jesús fue un trato inhumano. Uno de los salmos mesiánicos que habla acerca de el maltrato que recibió Jesús mientras estuvo en esta tierra es el Salmo 22, perdón. El Salmo 22, yo les hablaba del Salmo 22, Salmo 23 y el Salmo 24. Pero miren, el Salmo 22 es un salmo mesiánico. Pareciera que David estuviera hablando de él. Pareciera que David estuviera escribiendo de él. Pero la profecía, el hilo profético que el Espíritu Santo guía, ese hilo, esa puntada profética que se llega hasta el cumplimiento, cuando los autores escribieron en el siglo X y la culminación profética del siglo V antes de Cristo, es impresionante cómo Jesús sufre, pero sufre porque proféticamente ya se había escrito. El Salmo 22, por ejemplo, uno de los textos del Salmo mesiánico es cuando David dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La profecía apuntaba a Jesús porque David no sufrió eso. David fue inspirado para que proféticamente en Jesús se cumpliera esto. Y cuando Mateo, por ejemplo, Mateo y Marcos registran este acto profético, entonces recogen las mismas palabras de Jesús en la cruz. Porque Jesús en la cruz dice, Elí, Elí, lama sabactani. O Marcos recoge en el arameo, Eloí, Eloí, lama sabactani. Es el mismo grito de David en el Salmo 22. Significa que el maltrato de la raza caída, de los seres humanos, de las ovejas que Jesús vino a buscar en su redil, lo trataron muy mal como pastor, como Señor, como Dios. Lo tratamos muy mal. Nuestros pecados incluso todavía hacen de Jesús
una tortura, un martirio, porque Él sufre por nosotros, Él quiere salvarnos. El buen trato que Él tiene para nosotros lo bosqueja en su amor, en su palabra. Y el maltrato que quedó registrado también en la Biblia es profético, porque David lo dijo en el Salmo 22, pero el cumplimiento fue en los evangelios de Mateo y Marcos. Así que, amigos, Jesús sufrió por ti, murió por ti y por mí. Él desea que nosotros le amemos tal como Él nos amó a nosotros. De hecho, pastor, algo de lo que menciona literalmente el Salmo 22 dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Me han cercado, abrieron contra mí su boca como león rugiente y rapaz. He sido derramado como el agua y todos mis huesos se han descoyunturado. Mi corazón fue como cera derritiéndose dentro de mí. Como un tiesto seco, y mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. O sea, describiendo la reacción, la actitud, cómo lo trataban en cuanto a sus burlas, los ataques que recibió. Y eso que hicieron ellos, a veces nosotros sin quererlo también caemos, sí, ¿cierto? Con burlas acerca del nombre de Dios, sí, rechazando su señorío. Directamente, sí. Así es. Y muchas veces he escuchado personas agresivas y groseras contra Dios. Si Dios existiera, y entonces, sí, sí, ¿cierto? Utilizan esto mismo. Y qué triste y qué claro es lo que nos muestra la palabra de Dios. Usted mostraba el contraste entre el gran amor de Dios viniendo a sanar, a salvar, y muchos de esos que fueron sanados, rescatados, sí, estaban gritando crucifícale, ¿cierto? Los que, sí. Entonces, pero el amor de Dios no se detiene, ¿no? Se mantiene perenne allí para nosotros. Por eso el amor de Dios es el amor ágape, porque es el amor que no cambia, que no varía, que permanece. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, el versículo 8, la primera línea, él dice: y el amor nunca deja de ser. Está refiriéndose al amor de Dios, el amor de Dios por ti, por mí, por nosotros, el amor que existe y existirá por toda la eternidad, porque no varía, porque es el amor eterno de Dios. Pastor, ¿qué nos dice ahora la Biblia en relación a Cristo como Rey? Porque aquí acabamos de leer, era burlado, y uno puede decir, pero pareciera que fuera poco, pero la Biblia presenta que ese que permitió ser burlado, que permitió ser afrentado, era el Rey, y no cualquier Rey, ¿no? Rey soberano, absoluto del universo. ¿Qué nos dice el libro de Salmos en relación a eso? Sí, pastor y amigos, miren, los Salmos tienen una riqueza extraordinaria en la proyección hacia Jesús, que yo se los mencioné al principio. Salmo 22, siervo sufriente. Salmo 23, el buen pastor que nos ama. Salmo 24, la majestuosidad de un Rey de gloria que cuando resucita y asciende, el cielo lo recibe con honores, con gloria. De hecho, el Salmo 24 así lo menciona cuando, por ejemplo, en ese estribillo donde como los ángeles proclaman la entrada de Jesús triunfante al cielo, ellos dicen: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y el versículo 10 del Salmo 24 dice: ¿quién es este Rey de gloria? Y termina majestuosamente el Salmo diciendo: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Pastor y amigos, aquí tenemos la muestra gloriosa de la deidad y divinidad de Jesús, de la majestuosidad de lo que Él es aquí y por la eternidad. Él es el Rey de gloria, el que vino, nació, murió, resucitó, ascendió al cielo para mostrarnos su gloria, y ahora está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Pero el cielo lo recibe como Rey. De hecho, cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos los dos ladrones en medio, Jesús en medio de los dos ladrones, y el ladrón de la derecha le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién le dijo al ladrón en la cruz que Jesús era Rey? ¿Quién le reveló al ladrón en la cruz que el que estaba muriendo con él tenía un reino? Pues sin duda alguna, pastor y queridos hermanos, el Espíritu Santo. Jesús es Rey y vive por los siglos de los siglos. Es tu Rey, es tu Señor, es tu Dios, y lo será por toda la eternidad. Amén, qué bueno eso. Y pastor, vemos que ese Rey tan poderoso hace un pacto.
Un pacto que aparece en el Sí, libro de Salmos y que la sí, Biblia, o bíblicamente, teológicamente, sí. se conoce como El el pacto pacto davídico. davídico, sí. ¿En qué consiste ese pacto, pastor, y por qué es relevante conocerlo? Bueno, es importante conocerlo, pastor, y hermanos y amigos que nos ven, porque Dios cuando establece un pacto con alguien, ese pacto lo mantiene, aún por encima de nuestros hierros, de nuestras debilidades, aún de nuestro rechazo hacia Él. Él mantuvo un pacto con David. De hecho, hay uno de los salmos, que es el Salmo 89, que sostiene que Dios establece un pacto con el pacto davídico, que el linaje y la descendencia de David sería permanente dentro de la profecía, sería permanente en el pacto con el Señor. De tal manera que Jesús, cuando viene dentro de ese pacto davídico, es decir, del linaje de David. Y aunque los israelitas no lo entendieron, y aunque todavía muchos no lo entienden, Dios teje un hilo especial para mostrarnos su amor y su salvación, y lo hace a través de pactos. Dios es un Dios de pactos, y ese Dios de pactos todavía está esperando que Él y tú hagan un pacto. Él tiene el pacto abierto y espera que tú aceptes su pacto. Ese pacto es para salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y ese pacto también habla, como usted menciona, pastor, de las bendiciones que tiene Dios para todos nosotros, ¿no? Cuando recordamos que somos herencia de Dios y que eso que le dio a David por bondad y por gracia, quiere a la raza humana, ¿verdad? También hacerlo extensivo para todos nosotros. Usted mencionó ahorita, pastor, el tema, o mencionó la palabra, que intercede por nosotros. Ahora, Sí. ¿qué nos dice el libro de Salmos y en qué sentido el sacerdocio de Cristo es único y es de gran esperanza para nosotros? Es interesante eso, pastor y queridos amigos, porque el sacerdocio de Jesús, mire que no viene por el linaje de Aarón, porque Dios estableció en el linaje de Aarón el sacerdocio para guiar a Israel, para guiar a su pueblo. Pero cuando viene Jesús, el máximo sacerdote, el sumo sacerdote, no viene por el linaje de Aarón, no viene por esa línea, viene por la línea de Melquisedec. Y Melquisedec es un sacerdote donde su aparecimiento en la historia es misterioso. No tiene padre, madre, genealogía, no se conoce más de él. Queda allí como en el interrogante, ¿quién era Melquisedec? Y Jesús viene de esa línea, pastor. Jesús viene de la línea de Melquisedec porque el sacerdocio de Jesús es un sacerdocio eterno, perdurable, permanente, eterno. Y aunque Melquisedec es una figura misteriosa en la Biblia, cuando Jesús aparece y Pablo en el libro de Hebreos lo introduce como el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades porque fue tentado en todo pero sin pecado, Jesús está intercediendo por nosotros en el cielo, en el lugar santísimo, el santuario celestial, intercediendo por nosotros como ese sumo sacerdote que nos conoce, que sabe quiénes somos, que sufrió lo mismo que nosotros, pero que Él no pecó. Por eso el sacerdocio está por encima de Melquisedec, está por encima de nuestros pecados, de nuestras aberraciones, de nuestros hierros, de nuestras transgresiones, porque Jesús es el gran sumo sacerdote por la eternidad. Así es, pastor, así que podemos ver en el libro de Salmos un Jesús que vino a cumplir una tarea poderosa, maravillosa y que necesitábamos como seres humanos, y que a pesar del maltrato que recibió parte de nosotros, se mantuvo en eso, y no solamente se mantuvo, sino que luego de su ascensión se mantiene todavía hoy, intercediendo, como usted lo mencionó, por nosotros, dándonos acceso a las bendiciones y a la salvación de Dios, que solamente a través de Él, en este momento, podemos recibir como seres humanos. Ninguna acción, ningún acto, ninguna otra persona puede darnos ese acceso a Dios, y mantiene un pacto, ¿cierto? Sí, abierto, sí. como usted mencionó, Está para aquellos que abierto. quieren venir y aceptarlo. Pastor, y vale decir ahí, en ese pedacito, o sea, ¿en qué me beneficio yo en que Jesús esté entrelazado en los salmos, que
que venga del linaje de David, que haya hecho un pacto davídico y que nos incluya a nosotros, y que ahora es sumo sacerdote e intercede por nosotros en el cielo. ¿En qué me beneficio? Pues sin duda alguna nos beneficiamos, porque es que cuando el Rey de la Gloria está de nuestra parte, cuando Jesús, el sumo sacerdote, está de nuestra parte, mis pecados son perdonados. Soy defendido como oveja del prado de Dios, y Dios es celoso por su pueblo. Dios nos ama tanto de tal manera que Él, si ya dio su vida por nosotros, entonces Él está dispuesto a dar el todo por el todo para que yo sea salvo, sufra menos, viva una vida de pacto con Él y disfrute del reino eterno preparado para todos nosotros. Finalizo con el texto que inicié. La piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra maravillosa del Señor es esta que está ante nuestros ojos. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Vamos a orar, pastor, y muchas gracias por habernos acompañado. Buen Dios, gracias. Gracias por dejar también en el libro de los Salmos de manera clara, Señor, y amplia, el ministerio, el trabajo, la obra de Cristo en favor nuestro. Todo su amor plasmado en una vida de servicio. Y, Señor, también mostrarnos que ese Jesús vino, sufrió, pero también resucitó, se levantó y hoy es Rey soberano, es sacerdote que intercede por nosotros. Danos la oportunidad a cada ser humano de buscarlo y a través de él encontrar, como el pastor, protección, guía, alimento, dirección y sobre todo restauración del pecado. Nos toma en sus brazos como un pastor y nos guía a la presencia de Dios. Permítanos aceptar esa obra de Jesús para nosotros como pastor, como Rey, como Señor, y disfrutar de sus bendiciones. Bendice a las personas que nos ven y nos acompañan donde quiera estén. Dales tu paz, que tu amor les cubre y tu bendición sea inmensa en sus vidas, igual en la vida del pastor Cueto, su ministerio y su familia. Pues lo pedimos y lo agradecemos todo en Jesús. Amén. Dios les bendiga, les guarde, les protege y les esperamos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza. Chao, chao.